Muy buenos días a todos ustedes. Afortunadamente ya es viernes, es tiempo de hablar de espectáculos y brinco de emoción. Contento y encantado que nos estén acompañando el día de hoy. Y bueno, la noche de ayer se llevó a cabo la alfombra roja de la famosa, pues obviamente esta famosa revista de sociales Estilo DF, por la cual desfilaron varios famosos. Sin embargo, nos encontramos con Sebastián Rulli, a quien le preguntamos qué pasó de manera directa con Ivonne Montero. Y es que ella asegura que hace un par de años ellos sostuvieron una relación muy amorosa. Ella era muy popular y él estaba empezando su carrera y se colgó de ella como para poder lograr sus objetivos. ¿Quién sabe exactamente qué respondió Sebastián Rulli a todos estos comentarios? ¡Chequen esto! Varios famosos acudieron al 7º aniversario de la revista Estilo DF, tales como Sebastián Rulli, quien tras las declaraciones que hiciera Ivonne Montero, asegurando que cuando fueron novios el actor se aprovechó de su fama para hacerse publicidad, Rulli aseguró que jamás anduvo con ella. La verdad me da un poquito de pena que tengas que recurrir a ese tipo de cosas en un momento en donde tenía que promocionar tu telenovela. No me acuerdo, no es cierto. ¿Qué quieres que te diga? Marlene Favela dijo sentirse nerviosa pues está a poco tiempo de contraer matrimonio con su novio australiano George Seeley. Muy nerviosa, sí, pero emocionados, estamos contentos, ya se llega el día, las campanitas y sí se sienten nervios, cómo no. Que me conquistó todo, es un gran ser humano, creo que me apoya, me quiere, me respeta, está orgulloso de mí. ¿Qué más puedo pedir? Pues no, primero me caso, luego la luna de miel y luego ya vemos, les voy platicando. Almacero dijo que aunque no está en sus planes, ella y su aún marido Edwin Luna algún día se pondrán de acuerdo para asistir juntos a firmar su divorcio y comentó que por el momento no anda en busca de nuevo amor. Así como amigos fuimos de la mano a casarnos, vamos a ir de la mano a separarnos porque no hemos dejado de ser amigos. El género regional mexicano se me hace un tesoro, pero no quiere decir que, sí, ahora ya voy por este. No, claro que no. Creo que las cosas se van dando poco a poco y ahorita me estoy tomando mi tiempo. Emiliano Zurita dijo que aunque pronto la familia Zurita se mudará a Los Ángeles, afortunadamente los incendios en aquel lugar no han afectado su nuevo hogar. Afortunadamente no han afectado nuestras casas ni nada cerca de donde vivimos, pero sí es un problema muy fuerte y les deseo a todos lo mejor, los que han sido afectados por eso, les deseo todo lo mejor. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos, muchas expectativas en torno a las presentaciones que va a tener Luis Miguel en el Auditorio Nacional a partir del mes de febrero. Ya son 5 fechas y todas están exactamente como ya dicen últimamente sold out o totalmente llenas. Es por ello que se está pensando en que se podrían abrir 2 fechas más. Sin embargo, la carrera de Luis Miguel con esto una vez más se vuelve a demostrar que no está acabada y que va otra vez como la espuma hacia arriba. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, una de las delegaciones que más le gustan a Arad de la Torre es Coyoacán. Es por ello que mientras esperaba su turno para grabar, aprovechó para caminar por una de las folclóricas calles. Coyoacán es un lugar hermoso que recomiendo ampliamente para que vengan a cenar, a caminar, a relajarse. Es uno de los lugares más bonitos de mi país y de mi ciudad, Coyoacán. Durante una presentación que tuvo en un evento a beneficio del Día Internacional contra el SIDA, Mariah Carey sorprendió a todos sus fans con la fuerza y resistencia de sus bien torneadas piernas, pues para dar autógrafos se acomodó de tal forma en que parecía que estuviera sentada en una silla invisible y así se mantuvo por un buen tiempo. Aunque todo mundo pensaba que la carrera de Luis Miguel estaba acabada luego de haber cancelado sus conciertos del 2016 e incumplir la gira que tenía pactada con Alejandro Fernández, el cantante ya tiene agotadas las 3 fechas que ofrecerá en el 2018 en el Auditorio Nacional, muy al contrario del Potrillo, quien debido a la poca convocatoria que ha tenido, se ha visto en la necesidad de cancelar
varias presentaciones en el interior de la República Mexicana, por lo cual se dice ha aceptado volver a reagendar los conciertos con el intérprete de La Incondicional para mediados del 2018. Aunque negó a Carla Estrada se use su nombre dentro de la bioserie de Silvia Pinal, Enrique Guzmán dio a conocer a través de sus redes sociales que a quien sí le autoriza de manera gratuita mencionarlo en la producción de su vida es a su hija Alejandra Guzmán. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Bueno, este es viernes, es un viernes maravilloso como para que nosotros podamos hacer una elección precisa de las películas que queremos ver. ¿Quieren exactamente qué les preparamos en torno a esta cartelera? ¡Chequen esto! Hoy en la cartelera cinematográfica te damos las mejores recomendaciones para que las disfrutes en familia. Camino a Marte. Emilia, que sufre de una enfermedad terminal, se embarca en un viaje con su mejor amiga Violeta. En su camino se encuentran con Mark, quien dice ser un extranjero en una misión para destruir el planeta. Sin embargo, Mark comienza a dudar de su misión al enamorarse de Emilia. El hijo de Pie Grande, Adam, es un extraño adolescente de 13 años que se embarca en una épica y arriesgada aventura para descubrir el misterio de la desaparición de su padre. Descubre que su padre es el legendario Pie Grande, quien se ha estado escondiendo en el bosque durante años para protegerse a sí mismo y a su familia de Hair Co., una corporación poderosa que quiere hacer pruebas con su ADN. Voces ocultas. Tras la sorpresiva muerte de su madre, Jacob toma la decisión de no decir una sola palabra más y comienza a comportarse de manera extraña y en ocasiones hasta agresiva. Por ello, una enfermera llamada Verena es contratada para cuidar a Jacob y buscar la manera de que mejore su comportamiento. Verena se da cuenta que dentro de la casa existen presencias malignas que pondrán en riesgo su vida y la de todos los que habitan ahí. 120 latidos por minuto. París, principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas intenta generar conciencia sobre el SIDA. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la radicalidad y energía de Sean, que gasta su último aliento en la lucha. 21 Noticias, Berenice Ortiz.